Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos encanta sumergirnos en los dramas, las pasiones y todos esos momentos que nos hacen sentir vivos. Hoy tenemos un tema que créanme los va a dejar sin palabras, tal como sugiere nuestro título, Beso apasionado. Hande y Kerem desatan romance que te dejará sin aliento. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos momentos icónicos que marcan un antes y un después en la historia de la televisión, un instante que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a millones de fans. Si aún no forman parte de nuestra comunidad y disfrutan de este tipo de contenido, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos un montón de sorpresas y análisis que les encantarán. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que ha generado este apasionado encuentro entre Hande y Kerem. ¿Recuerdan esa escena? Esa que se compartió una y otra vez, que se convirtió en meme, en GIF, en la banda sonora de miles de conversaciones online. Sí, hablamos de ese beso. Un beso que no fue simplemente un contacto de labios, sino una explosión de sentimientos, una catarsis de miradas y de gestos que gritaban una verdad que hasta entonces permanecía oculta o al menos latente. Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos actores que han demostrado un talento excepcional para dar vida a personajes complejos, y en esta ocasión, su química traspasó la pantalla para regalarnos un momento inolvidable. La tensión previa a ese beso era palpable. Podía sentirla en el aire, en la forma en que sus miradas se cruzaban, en las pausas dramáticas que dejaban a la audiencia en vilo. Habían pasado por tanto juntos en la ficción. Desafíos, malentendidos, momentos de ternura, de conflicto. Sus personajes, a menudo torturados por circunstancias externas o por sus propias inseguridades, habían navegado por aguas turbulentas. Y de repente, en medio de esa vorágine, surge este instante de pura conexión. Un beso que no fue planeado, o al menos así nos lo vendieron, sino que nació de la intensidad del momento, de la fragilidad expuesta de sus personajes y, por supuesto, de la química innegable entre Hande y Kerem. Los detalles de esa escena son oro puro para los analistas de relaciones y de narrativas televisivas. La forma en que Kerem se acerca a Hande con esa mezcla de duda y determinación. La sorpresa en los ojos de ella, seguida de una rendición gradual, casi como si hubiese estado esperando ese momento toda su vida. El beso en sí no fue un beso tierno y delicado, sino uno cargado de urgencia, de pasión contenida que finalmente se desborda. Se besaron como si no hubiera un mañana, como si el mundo exterior dejara de existir en ese instante. Fue un beso que gritaba deseo, que confesaba sentimientos que las palabras no habían podido expresar, o que quizás no se habían atrevido a pronunciar. Y es que eso es lo maravilloso del arte de actuar, ¿verdad? Cuando dos personas logran meterse tanto en la piel de sus personajes que su conexión se siente real, palpable, incluso cuando sabemos que es ficción. La interpretación de Hande fue sublime. Podías ver en su rostro cada emoción, la sorpresa inicial, la vacilación, la atracción irresistible, el abandono a la pasión. Y Kerem, con su intensidad característica, logró transmitir esa mezcla de vulnerabilidad y deseo que hizo que la escena fuera tan poderosa. No se trataba solo de un beso físico, sino de la culminación de un viaje emocional para sus personajes, un viaje que la audiencia había seguido con el corazón en un puño. Las reacciones de los fans fueron, como era de esperar, explosivas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías sobre el futuro de la pareja en la serie. Algunos celebraban este desenlace como la recompensa a la paciencia, la culminación del amor que tantos deseaban ver florecer. Otros, más analíticos, discutían la profundidad psicológica del momento, como ese beso representaba un punto de inflexión, un quiebre de barreras que permitiría a los personajes avanzar en sus relaciones, tanto individuales como mutuas. Los memes surgieron como hongos después de la lluvia, capturando la esencia de la pasión desatada, la sorpresa y el impacto de ese beso. Pero más allá de la euforia de los fans, hay algo más profundo que podemos extraer de esta escena. Habla de la importancia de la conexión genuina, de cómo las emociones, cuando son intensas, encuentran su propio camino para expresarse, a veces de maneras más potentes que cualquier discurso. Habla de la catarsis, de cómo un momento de entrega total puede liberar tensiones acumuladas, abrir puertas a nuevas posibilidades y permitir que las relaciones evolucionen. Pensemos en cómo este beso cambió la dinámica de la serie. Ya no podían seguir fingiendo. Las miradas ya no eran las mismas.
La química antes latente ahora era innegable. Y eso, queridos espectadores, es lo que hace que las historias nos cautiven, cuando los personajes se enfrentan a sus propios sentimientos y toman decisiones que cambian el curso de sus vidas y de sus relaciones. Hande y Kerem con este beso, no solo nos regalaron un momento para el recuerdo, sino que demostraron el poder de la interpretación cuando se fusiona con una narrativa bien construida y una química arrolladora. Además de la interpretación de los actores, el contexto de la escena es crucial. ¿En qué momento de la trama ocurrió? ¿Qué estaba en juego para cada uno de los personajes? A veces un beso así surge en medio de un peligro inminente, como un último acto de desesperación o de afirmación de vida. Otras veces es la culminación de un largo proceso de enamoramiento, donde la tentación finalmente vence a la prudencia. En este caso particular, el beso entre Hande y Kerem parecía ser una explosión de la verdad que ambos intentaban ocultar, quizás incluso a sí mismos. Era la confirmación de que había algo más profundo entre ellos que una simple amistad o una relación profesional. La dirección de la escena también jugó un papel fundamental. La forma en que la cámara se acercaba, los primeros planos, el uso de la música de fondo, todo contribuyó a crear esa atmósfera de intimidad y de drama. Los silencios, las respiraciones, los movimientos sutiles de las manos, todos son elementos que los directores expertos utilizan para amplificar la emoción y hacer que el espectador se sienta parte de la escena. Y en este beso cada detalle fue cuidadosamente orquestado para maximizar su impacto. Es interesante analizar cómo este tipo de momentos se convierten en fenómenos virales. No es solo el beso en sí, sino la historia que lo rodea, la construcción de los personajes, la expectativa de la audiencia. Cuando todos estos elementos se alinean, el resultado es un evento mediático que trasciende la pantalla y se convierte en tema de conversación global. Hande y Kerem en ese instante se convirtieron en el epicentro de un universo de emociones compartidas por millones de personas. Podríamos pasar horas analizando cada gesto, cada expresión, cada matiz de esa escena. Pero lo que realmente resuena es la autenticidad de la emoción transmitida. A pesar de ser una actuación, hubo algo en ese beso que se sintió real, crudo, vulnerable. Y eso, amigos míos, es el sello de un gran momento artístico. La fragilidad expuesta en los ojos de Hande, la forma en que sus dedos rozaron el rostro de Kerem, la manera en que sus cuerpos parecieron ser atraídos por una fuerza magnética, cada uno de estos detalles contribuyó a la construcción de un momento que se sintió como si estuviera sucediendo por primera vez, a pesar de las expectativas acumuladas. El diálogo previo o la ausencia de él, también fue una herramienta narrativa poderosa. A veces las palabras son innecesarias cuando las emociones hablan por sí solas. Los momentos de silencio cargados de significado, las miradas que dicen más que 1000 palabras, son técnicas que, cuando se ejecutan a la perfección, pueden ser increíblemente efectivas. En esta escena, la tensión se construyó no solo a través de la acción física, sino también a través de lo que se mantenía en el aire, de las conversaciones no dichas que flotaban entre ellos. La reacción del público es un testimonio del poder de la narrativa televisiva. Cuando los guionistas y los actores logran crear personajes con los que el público se identifica, que aman y por los que sufren, estos momentos de catarsis se vuelven colectivos. La audiencia se siente invertida en el viaje de los personajes, y un beso así se convierte en una recompensa, en una validación de sus esperanzas y deseos para la pareja. La inmediatez de las redes sociales amplificó aún más esta respuesta, creando una conversación global y un sentido de comunidad entre los fans. Este beso en particular, se convirtió en un punto de referencia. Marcó un antes y un después en la relación de los personajes, abriendo un nuevo capítulo lleno de posibilidades y desafíos. El impacto de este momento no se limita solo a la trama, también influyó en la percepción pública de Hande y Kerem como pareja, alimentando aún más el fervor de sus seguidores y consolidando su estatus como uno de los dúos más queridos de la televisión. La belleza de estos momentos radica en su capacidad para evocar emociones universales. El deseo, la vulnerabilidad, la rendición, la intensidad de la conexión humana, son sentimientos que todos hemos experimentado en algún grado. Al presenciarlo en la pantalla, de una manera tan cruda y auténtica, nos vemos reflejados en él. Nos recuerda la complejidad del amor, las barreras que a veces construimos y la valentía necesaria para derribarlas. Es fascinante observar cómo este beso se inserta en el panorama más amplio de las historias de amor en la televisión. A menudo, estos momentos culminantes
On el resultado de largas construcciones narrativas, de arcos de personajes que llevan a la audiencia a través de un viaje emocional. La anticipación que precede a un beso de esta magnitud es tan importante como el beso en sí. La audiencia ha invertido tiempo y energía en la historia, y cuando llega el momento, la recompensa es aún mayor. Desde una perspectiva de análisis de medios, este evento es un ejemplo perfecto de cómo la ficción puede generar un impacto cultural significativo. Los memes, los GIFs, las discusiones en foros y redes sociales demuestran la forma en que estas narrativas se integran en la vida cotidiana de las personas, convirtiéndose en un tema de conversación compartido y una fuente de entretenimiento y conexión. Hande y Kerem, a través de este beso, no solo interpretaron un momento de una serie, sino que crearon un fenómeno cultural. La dirección artística, el vestuario, la ambientación, todos estos elementos, aunque sutiles, juegan un papel en la creación de la atmósfera que rodea un momento tan crucial. La forma en que la luz incidía en sus rostros, la música que acompañaba la escena, incluso el sonido de sus respiraciones, todo estaba diseñado para sumergir al espectador en la intimidad de ese instante. En retrospectiva, este beso entre Hande y Kerem es más que una simple escena. Es un estudio de caso sobre el poder de la química actoral, la maestría narrativa, la conexión emocional con la audiencia y la viralidad de los momentos icónicos en la era digital. Ha servido como un recordatorio de por qué amamos las historias, de la forma en que pueden transportarnos, hacernos sentir y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos desgranado hoy, hemos hablado de ese beso icónico entre Hande y Kerem que ha paralizado Internet y ha hecho suspirar a sus fans. Hemos analizado la intensidad de la escena, la química innegable entre los actores, la reacción explosiva de la audiencia y cómo este momento se convirtió en un fenómeno viral. Hemos explorado la importancia de la interpretación, la dirección y el contexto de la trama para crear un instante tan memorable. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el poder de las emociones genuinas y cómo éstas pueden encontrar su camino para expresarse, dejando una huella imborrable. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más apasionados que nos ha regalado la ficción recientemente. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció ese beso? ¿Lo recuerdan con la misma intensidad? ¿Creen que fue el momento justo para sus personajes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo. Sus pensamientos son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de análisis como este, de historias que nos hacen sentir, y de todo ese contenido que nos hace vibrar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto con más emociones y más historias que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima.